Hola a todos, hola a todas. Hoy estamos de nuevo acá con Rodrigo y con Felipe. Y hoy nos vamos a meter en un tema que para mí es muy apasionante. Y les voy a contar por qué es muy apasionante antes de darles el paso. Y es porque siento yo que alrededor de este tema se han generado unos supuestos que empiezan a ser complejos. Porque está involucrada las neurociencias, está involucrada la evolución cultural, pero también están involucradas las diferencias individuales, que es el liderazgo, ¿no? Y al final termina siendo un tema absolutamente relevante porque estoy 100% convencido, gracias a Felipe, de que el 100% de nuestras emociones dependen de lo que percibimos, que el liderazgo es esa capacidad que yo genero para ayudar a los demás a que perciban una u otra cosa. Entonces, por eso me pareció tan interesante que habláramos hoy de liderazgo y arranquemos por liderazgo y neurociencias. ¿Cómo la ves? No, perfecto. Y de hecho, claro, la pregunta inicial, ¿cómo entrelazar estos dos temas? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Liderazgo, neurociencias, ¿de dónde viene? En fin, hay 500.000 preguntas. ¿El líder se hace, nace? En fin, esas preguntas que vienen ya de hace 2 siglos, de hecho, desde que se empezó a hablar del liderazgo como liderazgo desde el punto de vista empresarial. Me imagino que es de toda la existencia humana, pero desde que se habla de liderazgo en el sentido empresarial y moderno, se han hecho muchísimas preguntas en torno a eso. Entonces, ¿cómo podemos ligar neurociencia con liderazgo para entenderlo mejor? Porque estamos llenos de prejuicios en torno al liderazgo. Sí, claro. Pues mira, lo que pasa es que la neurociencia abarca todo lo que nos hace humanos. Todo lo que nos hace humanos. ¿Ves? La neurociencia significa el estudio del sistema nervioso no solo en su parte celular, sino hasta llegar al comportamiento. O sea, todas las fases del comportamiento humano y lo que nos hace humanos tiene que ver con neurociencias. Entonces, el liderazgo es parte de eso, o sea, porque somos seres humanos, o sea, no somos otro tipo de animales, sino somos seres humanos. El liderazgo también se ve en otro tipo de animales, pero es muy diferente al liderazgo humano porque es más cultural que otra cosa. ¿Ves? Acordémonos lo que dijimos en capítulos pasados, y era que nuestro gran problema como seres humanos es que estamos desfasados en nuestra evolución biológica y en nuestra evolución cultural. ¿Ves? Nosotros somos seres que estamos... Digamos que nuestro cerebro está, lo que les decía, es un cerebro paleolítico preparado para que nuestro liderazgo nos ayude a conseguir una presa, a conseguir pareja, y no para luchar contra la devaluación del peso. ¿Ves? Cosas que no existen y que eso es cultural. Entonces está desfasado completamente en eso. Y que al final la cultura termina siendo ese filtro perceptual que ayuda a que yo me active emocionalmente y por ende me comporte, ¿no? Entonces, claro, es un cerebro paleolítico, es el cuento, que tiene una cultura muy moderna que seguramente vive en un constante conflicto entre lo que la biología le pide y lo que la cognición le está diciendo que tiene que hacer. Sí, exacto. Es un cerebro paleolítico en un mundo neolítico. O sea, es un cerebro que está preparado para unas cosas y digamos que es desfasado. Por ejemplo, tú estás preparado para pelear con un mamut, pero si sales a la calle y alguien te pita, pues se genera el pico de cortisol tan fuerte que el estrés es terrible. Preparado para luchar, pero no necesitas luchar porque fue alguien que te pitó porque lo ibas a atropellar o algo así. ¿Ves? Entonces estamos muy desfasados en ese sentido. Tú me decías, ¿cómo hacemos para acoplarlo? Entonces, digamos que acá se me ocurre decir que el principal temor que tiene el cerebro evolutivo es la incertidumbre. El cerebro todo el tiempo está dando ¿cómo te digo? Se está dando un paso más allá para saber qué pasará en el próximo milisegundo. O sea, es importante porque es que si tú no sabías si lo que se estaba moviendo allá era un depredador o era otra cosa, te morías. Entonces tenías que estar siempre un paso adelante. Entonces el cerebro necesita minimizar la incertidumbre, minimizarla. Entonces un buen líder es el que hace eso con su equipo. ¿Ves? O le minimiza la incertidumbre. Lo que pasa es que el minimizar la incertidumbre hace que se queden como en esa caja, digámoslo así, o los ayuda a que entren a la incertidumbre, pero con respaldo. O sea, que el cerebro no sienta ese estrés de entrar a esa incertidumbre. Ese mundo desconocido. A ese mundo desconocido. O sea, que entre a ese mundo desconocido, pero que el líder lo lleve a eso. O sea, que el líder esté respaldándolos para que pueda entrar a esa incertidumbre. Hay algo muy interesante, es cómo ayudamos nosotros a gestionar la incertidumbre, porque yo no lo sabía, pero coincido contigo en que no hay nada más horrible que no saber qué va a pasar.
unas personas tienen unos picos de ansiedad más altos que otros alrededor de esto, pero lo que yo puedo palpar y ver, no he hecho una investigación y tampoco la he leído, si es que cada vez más la gente se siente mucho más ansiosa por lo que va a pasar mañana, porque estamos llenos de incertidumbre y con el boom de información es más difícil de canalizar esa energía. Entonces, cuando lo llevamos a ese grupo de personas, Felipe, ¿cierto? Yo entiendo que ese filtro perceptual que yo les pongo puede ayudarlos a disminuir sus niveles de incertidumbre. Sin embargo, somos biología, ¿no? ¿Cómo poder ayudarle a un grupo? Incluso una vez nos decían, ¿no? Cómo la postura, cómo la biología me puede ayudar a preparar al grupo en realidad y entender que somos, hombre, que somos un todo. Cómo desde el liderazgo también podemos estar ahí desde incluso nuestra posición corporal, ¿no? Que ayudar al equipo a que esté tranquilo realmente, porque para mí la tranquilidad es calidad de vida. Si ahí me preguntan qué es la felicidad, para mí la felicidad es la tranquilidad. Y la tranquilidad para mí es la ausencia de incertidumbre. Entonces, evidentemente, ¿cómo ayudarlos a atravesar ese camino que hace parte del mundo neolítico, como bien lo decías ahorita? Bueno, mira, lo que te decía de la incertidumbre es, tú me dices que sí, sientes incertidumbre de lo que pasará mañana, ¿ves? Pero el cerebro es cada milisegundo. Es decir, el cerebro tiene que, gracias a su percepción, saber si el próximo paso que vas a dar es hacia un abismo o es hacia algo sólido. Entonces genera una realidad para que sepas que va a ser algo sólido y lo puedas dar. Y puedas dar el siguiente paso y el siguiente paso. Entonces, lo que me decías es tratar de bajar la incertidumbre que tiene la gente. O sea, la mejor ayuda que tú puedes hacer es que la gente se conozca, pero se conozca realmente, no la forma cultural, sino de la forma biológica, porque eso baja su incertidumbre. Lo que hablábamos en capítulos pasados del sueño. Si tú eres capaz de saber, o sea, de entender la biología del sueño, porque es tan importante cómo deberías dormir por ser humano, y bajas esa incertidumbre y lo puedes hacer, va a ayudarte mucho a que puedas generar digamos que ¿cómo te digo? O sea, que tu líder te ayude a conocerte más. ¿Ves? Eso es importante porque un líder, para que sea un buen líder, tiene que conocerse primero. O sea, tú no puedes... El mejor liderazgo que hay es con el ejemplo. Es el mejor liderazgo, porque si tú le dices a tu equipo que tiene que llegar temprano y tú eres de los que llega tarde, es muy contraproducente, o sea, el cerebro no lo va a entender. Entonces, el mejor liderazgo es con el ejemplo. Y un líder que quiera ayudar a su equipo, ¿ves? Tiene que conocerse primero, conocerse realmente desde la biología, que es lo que la neurociencia en estas últimas décadas ha ayudado tanto. O sea, que nos conozcamos realmente quiénes somos, que somos seres humanos, que somos otro animal. O sea, que no somos, lo que les decía, que no somos cultura, que no somos... La cultura es algo inventado completamente por el ser humano. O sea, las fronteras no existen. O sea, uno es colombiano y tiene toda su ¿cómo te digo? Su historia cultural, su memoria cognitiva. Su historia cultural y además su emocionalidad hacia no sé, un trapo que tiene 3 colores, amarillo, azul y rojo, y eso te genera una emoción. Pero eso no existe. Lo puedes ver en una flor y dices, ¡uy, la bandera! Eso no existe, exacto. Eso es narrativa. Cultural. Entonces tu cerebro empieza a tener ese conflicto. Entonces, si tú te entiendes realmente quién eres desde la biología, ¿ves? Esto, si la humanidad supiera realmente quién es, o sea, si los seres humanos supiéramos realmente quiénes son, imagínate la cantidad de cosas que evitaríamos. O sea, entre esos, por ejemplo, guerras por no sé, por una frontera que no existe, que nos inventamos. Que lo que te decía una vez, que un pájaro puede pasar volando por esa frontera porque para él no existe esa frontera, no existe en la biología. La inventamos nosotros y por eso hacemos guerras y nos matamos. O por las religiones, o por tantas cosas que son inventadas por nosotros. Por el dinero. El dinero no existe, ¿ves? Y el dinero en este momento no es como antes que, digamos, un país decía que tenía tanto oro y podías imprimir tanto dinero. Ya no. Ya puedes imprimir el dinero que quiera y cada país lo puede hacer y eso está en un conflicto terrible. En un soporte contable que dice que el banco tiene tanto cuando en realidad no lo tiene. Exacto, entonces son inventos culturales que tenemos que nos desfasan mucho de o sea, nos llevan a mayor incertidumbre. Y al final eso termina disparando los niveles de ansiedad y bueno, y ahí esto si estamos hablando de cosas que aparentemente existen, no como el dinero, no, yo puedo tocar el billete. Entonces ahora que nos metemos en temas de realidad virtual, realidad aumentada, redes sociales, filtros de Instagram, bueno, no quiero meterme en otros temas, pero es infinita la cantidad de cosas que empiezan a aumentar la incertidumbre del cerebro. Totalmente, y mira que
digamos que una cosa que nos diferencia a nosotros de los demás animales es nuestra capacidad tecnológica, o sea, la capacidad que tenemos de hacer tecnología. Y eso nos ha hecho que, entre comillas, muy entre comillas, nuestra vida sea más tranquila, digámoslo así. O sea, nunca en toda la historia de la humanidad habíamos estado como estamos en este momento. O sea, que tenemos tanta cantidad de alimento, digamos, tanta cantidad de medicinas, nos morimos menos porque tenemos más antibióticos, aunque tenemos más enfermedades que antes. Pero pues digamos que la tecnología nos ha llevado a eso. Pero desafortunadamente, lo que les decía, la tecnología sigue siendo muy cultural. O sea, sigue siendo que nuestra biología difícilmente lo vaya a alcanzar. La información biológica se transmite a través de los genes. Entonces, para que entiendan el desfase en el que estamos, para que tú pases tu información biológica, tienes que tener un hijo. Eso se demora una década completa, o no una década, una generación completa. Así se pasa la información biológica, de generación en generación. La información cultural es esto que estamos haciendo en este momento. Aquí lo podemos pasar a millones de personas. Entonces es inmediato. Entonces miren el desfase en el que está la cultura con la biología. Estábamos en cultura, pero yo escuchando esto, se me empiezan a golpear preguntas, porque hemos hablado que la emocionalidad mueve nuestras decisiones, pero que la emocionalidad depende absolutamente de nuestra percepción, y eso me lleva a pensar que las organizaciones que tienen líderes tienen una cultura. Hablamos de cultura organizacional, en fin. Entonces, por un lado estamos diciendo, ojo, la cultura es una invención, en fin, pero el líder tiene que manejar, por ejemplo, muy bien la cultura organizacional. Entonces ahí empiezo a decir, bueno, ¿por dónde agarro este tema del liderazgo? Mira, lo que pasa es que, lo que les digo yo, en este momento que se está viendo mucho, o sea, los líderes tienen que tener esa parte cultural, ¿ves? Cultural empresarial, porque cada empresa tiene su propia cultura, cada empresa tiene sus propios... Tenencia y un montón de cosas que tiene que manejar. Que está sus bien, valores, y que ayuda. sus íconos. Pero un buen líder en este momento, lo que te digo, tiene que irse por la parte biológica también. O sea, tiene que saber que está tratando con seres humanos, que sus clientes, que sus trabajadores y que él mismo es un ser humano. Entonces tiene que conocerse, realmente tiene que conocerse. Porque si no, pues no va a tener un buen liderazgo, digámoslo así. Lo que tú decías de las emociones... Mira, todos los comportamientos humanos se dan por las emociones, o sea, más del 99% se dice ahorita. Antes se decía, hace 2 años se decía el 95%. Allá vamos en el 99 porque tengo que cambiar la diapositiva. ¿Sabes por qué se da? Porque es que, por ejemplo, no sé, un comportamiento que sea muy racional, no sé, por ejemplo, que tengas que desatornillar algo, ¿ves? Eso es muy racional. Pero si tienes una emoción, no sé, porque te acabó de mandar tu jefe de castigo a hacer eso, ahí está la emoción metida, ¿sí me entiendes? Y lo vas a hacer mal, o lo vas a hacer bien, o lo vas a hacer con una emoción negativa, una positiva, o una neutra, porque las emociones neutras también existen. Entonces, eso es muy, digamos que nos dice mucho de cómo nos comportamos. O sea, la emocionalidad nos genera el comportamiento. Lo que pasa es que las emociones, evolutivamente, son avisos, realmente. Miren, piensen en las emociones como, por ejemplo, si tú tienes el tablero de tu carro y la gasolina está diciéndote que falta, o sea, que ya se te va a acabar, ¿ves? Ese sería, la emoción es como ese foco, ¿sí me entiendes? Que te está diciendo algo. Tú no puedes romper ese foco y hacer que el carro ya tenga gasolina, ¿ves? Tú no puedes taparlo, te está diciendo algo, ¿ves? ¿Qué te está diciendo? Que está percibiendo que el tanque de gasolina está abajo. O sea, es una percepción que generó la emoción. Entonces, ¿cómo haces? Llenar el tanque de gasolina para que percibas que el tanque está lleno y la emoción cambie. Entonces, las emociones son avisos. ¿Cómo puede un líder, digamos que, ayudar con eso? Entonces, tú puedes hacer que la gente sea consciente de su emoción. Hay algo lo que les decía, la metacognición, o sea, que tú puedas saber qué estás pensando, saber qué estás sintiendo, ser consciente, como dar un paso atrás y dices, bueno, me estoy poniendo de mal genio. ¿Por qué? O estoy queriendo tener la razón, por ejemplo. O estoy teniendo que querer la razón. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser la percepción que tenga esto? Porque siempre hay una percepción. ¿Cómo puedo cambiar la percepción? O sea, ¿qué hay que hacer para cambiar esta percepción? ¿Por qué tengo esta percepción? Muchas veces viene del pasado y lo puedes cambiar. A veces necesitas terapia, a veces necesitas ayuda médica. O sea, si es un trauma, si es algo así. Pero tú lo puedes hacer con metacognición. Lo que pasa es que digamos que eso es muy de trabajo, o sea, de trabajo, claro, de personal. autotrabajo, muy personal. Ahí hay una cosa, cosa que me va quedando, y es que el primer rol del líder es dar un paso atrás. ¿A qué me refiero yo? A tratar de ver las cosas con una perspectiva muy amplia. Total, mira, el primer rol de un líder es liderarse a sí mismo, claro, para poder liderar a los demás. O sea, es el primer rol que debe hacerlo. No solo en la parte cultural o económica o lo que esté
digamos, trabajando en su empresa, sino en él mismo, o sea, en su biología, en su ser humano. Pues claro, porque si duerme bien, como lo hablábamos, si come bien, pues va a tener una mejor regulación emocional que le va a permitir interactuar mejor, Va a ser muy diferente. estar mucho más focalizado, ser más eficiente, Va a ser muy diferente. ser más ecuánime. Wow, eso me encanta porque creo que nos empieza a tangibilizar cosas para ser un mejor líder, porque al final al líder se le pide, ay, no se ponga bravo. ¿Sí? Entregue su ego y haga crecer a los demás. Inspire, movilice, ¿cierto? ¿Cómo llega a todo eso? ¿Cómo llega usted a todo eso? Entendiendo que la cultura también es suya, ¿no? Es decir, usted también quiso llegar al poder, usted también quiso tener dinero, entonces ahora renuncie usted, párese detrás del éxito del equipo. Eso es muy bonito, pero párese detrás. Pero hágalo. Claro, es decir, aparte que el proceso por el que un líder se convierte en líder no es porque sea el que más se conoce o el que mejor gestiona. Generalmente el líder es el que mejor desempeña una labor determinada. Entonces, pasar de ser la estrella a estar en el back sí, colectivizando para llegar a un objetivo No es es fácil, complicado. Me pero encanta. es ideal. Autoconocimiento, no solo cultural, sino biológico. Que es lo más importante. Y traspasar, sí, totalmente, y traspasar eso que tú logras comprender a partir de lo que dice Raúl, porque al final, si estamos hablando que prácticamente todo tiene que ver con las percepciones, yo tengo que ser capaz de hacer entender a los equipos que lo que está pasando tiene que ver con algo perceptual y esa percepción se puede cambiar, la podemos cambiar nosotros, en fin. Claro. Entonces es una capacidad muy importante que siento yo, y ahí me corregirán, que es mucho más poderosa que esas frases bonitas de coach de renuncia, sé el superhéroe, esfuérzate, sino que maneja esos elementos para que todos seamos más eficientes. Es que ahí es cuando uno dice, cambio el filtro, pero cambio el filtro porque ya entiendo que me está activando a mí la molestia, entonces la puedo trabajar, ¿no? Y es esa metacognición, es ese metaliderazgo y es cómo me controlo a mí mismo. Sí. ¿Cómo me conozco primero que todo? Claro. O sea, ¿cómo logro conocerme a mí Para mismo? regularme, para poder interactuar. Es un trabajo de años. Yo siempre he dicho que mi sueño es ser una gran persona, porque soy un ser humano lleno de defectos. Es más, vamos a tener un capítulo de claridad, ¿sí? Pero sí, es mi sueño. Yo quiero ser una mejor persona, pero he entendido, mira, ahí está un helicóptero por ahí que me interrumpe, ¿sí? Ahí me toca regularme. Pero al final tiene que ver con eso, que he entendido que lo primero que yo tengo que hacer para ser una mejor persona hacia los demás es ser una mejor persona conmigo, tratarme mejor biológicamente, aplicar una metacognición diferente. Y mire, acá con Felipe tuvimos unas charlas por Instagram y todo, y Felipe daba un TBS, cuando piense mal de usted, empieza a pensar por qué, y ahí va a empezar usted a cambiarlo. Y lo he hecho y funciona. Usted dice, ¿pero por qué? Espere un segundo. Y empieza usted a cuestionarse, obviamente de manera positiva, ¿no? Porque si no puede acabar abajo. Y es el poder de eso que usted llama metacognición. Mira, nosotros como humanos tenemos, pues hasta el momento no sabemos si otra especie animal puede hacer la metacognición, pero hasta ahora no sabemos que otra especie animal puede hacerlo. Pero es una herramienta muy poderosa porque es que tú te puedes, o sea, digamos que puedes salirte de tu cerebro, ¿sí me entiendes? Puedes dejar tu cerebro aparte y decir, bueno, ese cerebro, ¿por qué está pensando eso? Como si fueras un ente aparte. Y eso es, o sea, eso es muy poderoso porque ahí puedes actuar. Es la única forma como puedes actuar. Si tú te quedas en primera persona y no eres capaz de hacer eso, vas a seguir preguntándote, pero yo por qué soy así, yo por qué hago esos comportamientos, y no das un paso atrás. Claro. Y tomas tus emociones como guías para la percepción que está generando todo ese comportamiento. Y aparte uno no se pregunta, ¿no? Uno no dice, ay, ¿yo por qué soy tan lindo? No, uno dice, ¿yo por qué soy tan pendejo? ¿Yo por qué soy bueno? Acá pero te lo preguntas muy de tu ego, muy de primera persona y no eres capaz de dar un paso atrás, ¿me entiendes? De dar un paso al costado para que te veas desde afuera. Eso se llama metacognición. Y no solo es que, o sea, la metacognición se refiere a lo que les decía, percibir qué estamos percibiendo, sentir qué estamos sintiendo. Es pensar que estamos pensando. Los pensamientos son muy poderosos. Los pensamientos, si uno es capaz de decir, bueno, uno puede hacer como ese ejercicio en el día. Ves, cada 2, cada 3 horas pones una alarma en tu celular y dices, ¿qué estoy pensando en este momento? Te paras y dices, hace 5 minutos, en estos 5 minutos, ¿qué estaba pensando?
¿por qué estaba pensando esto? Los pensamientos y las emociones van muy de la mano. ¿Ves? La percepción lo que hace es generar pensamientos y emociones todo el tiempo. Si tú te sientes mal, tienes una mala emoción, vas a tener malos pensamientos de esa emoción. O sea, de por qué estás sintiendo eso. Y sabe también, con base en eso que usted dice que he monitoreado, usted decía que el 95% de los pensamientos se repiten. Me he puesto a la tarea, un poco obsesiva, de monitorear mis pensamientos y es impresionante el bucle que uno tiene en la cabeza. Bueno, eso es, Es- mira, uy, es si un impresionante. líder logra mostrarle eso a su equipo y tratar de que empiecen a pensar en otras cosas, se abre completamente un Rompe el mundo ciclo, distinto. O rompe el sea, ciclo. digamos que se abre algo de incertidumbre, pero si entiende por qué lo está haciendo, es una incertidumbre controlada, que el cerebro va a poder dar el paso adelante y no sentirse tan mal. Y eso hace que, pues imagínate, que el cerebro crezca mucho y que la organización en sí, que la persona trabaje mejor, sea más creativa. ¿Ves? Esto que hablamos de la interculturalidad también es, o sea, mira que esto se llama los sistemas complejos. Lo que dicen es que entre más complejo sea un sistema, pues más respuestas va a dar, o sea, más respuestas va a tener. Si todos somos iguales, o sea, todos pensamos más o menos lo mismo, pues ahí se va a quedar el conocimiento. No van a haber, digamos, grandes cambios. Pero si entra una persona, no sé, de Japón y empieza a tener otras cosas, y alguien de la India, alguien diferente, Alguien más joven y alguien más adulto, exacto. Entonces vamos a enriquecer nuestra información que tenemos, tanto para la empresa como para nosotros. Y eso que usted dice es bien interesante porque cuando uno se da la oportunidad en realidad de integrarse multiculturalmente, se da cuenta que esa parte cognitiva y ese procesamiento de la información hace que unas culturas se sientan mejor o, ¿cierto? Ustedes me entendieron en esto, ¿verdad? Y se comportan para demostrarlo. Y eso es bien poderoso porque cuando usted se mete ahí y lo ve, al final se da cuenta que todos somos, sé que las diferencias individuales cada vez son más relevantes, pero todos somos iguales, somos biología. Y lo que nos da poder o nos quita poder termina siendo ese filtro que le ponemos a las cosas. Sí, completamente. Es impresionante. Y mira, un buen líder tiene que ser capaz de, por ejemplo, no sé, pongámosle para hacer entrevistas de trabajo, no solo los que tengan el mayor coeficiente intelectual, porque si todos estamos en el mismo coeficiente intelectual, ahí nos vamos a quedar, sino alguien que tenga un coeficiente cultural, porque ahorita lo miden muy alto, un coeficiente emocional muy alto, o sea, que tengan esas variaciones, eso va a ayudar a que se enriquezca mucho la cultura empresarial, pero también, digamos, todo el liderazgo que va a poder tener y la incertidumbre que va a generar en su equipo. A mí me parece súper interesante porque, claro, si uno se remonta un poquitillo, cuando empezaron los temas de liderazgo con fuerza, prácticamente todo se centraba en el conocimiento técnico. Entonces, que sepa de finanzas, ok. Y funcionaron en su momento porque ese entorno cultural y esa percepción, en fin, los hacía funcionar. Pero las cosas cambian y eso también evolucionó. Y sí, se habla cada vez más de que el líder tiene que tener esas capacidades humanas, más soft, pero escuchándote yo digo, no es tanto esas capacidades soft, también, pero también esas capacidades, ahora digámoslo entre comillas, técnicas biológicas. Es decir, conocer cómo funciona tu cuerpo, conocer cómo funciona tu cerebro, porque así puedo tener las mejores respuestas para liderar ese equipo, para tranquilizarlos, para activarlos, en fin. Y es que tocas un tema muy importante, ¿verdad? Y es realmente qué es ser humano. Hemos asociado al humanizarme al ser cada vez más bueno culturalmente, pero en realidad si yo me humanizo totalmente, entiendo la frustración del otro, entiendo que tenga un mal momento, sí, claro, y ahí puedo ayudarlo a salir. Entonces, lo que pasa es que mira, por este mismo desfase biológico y cultural, no nos es fácil saber qué es humano, qué es un ser humano, qué es ser humano. ¿Ves? Tú sí, por ejemplo, no sé, un león desde que nace sabiendo que es un león, nace sabiendo que es carnívoro, nace sabiendo que va a ser un depredador. ¿Ves? Nace sabiéndolo. Nosotros no, nosotros podemos ser carnívoros o podemos ser herbívoros o podemos cambiar eso. Entonces, los animales son, o sea, lo que te digo, los otros animales, aparte de los seres humanos, son. O sea, un caballo es un caballo, es un herbívoro. Nosotros podemos ser cualquier cosa. Estamos siendo. O sea, nosotros no somos, sino estamos siendo todo el tiempo. Podemos cambiar, digamos que con nuestros padres ser omnívoros y después tomar la decisión de ser vegetarianos.
eso cambia completamente toda tu biología, Cazadores, toda tu cultura, toda o sea, sí. Entonces, por eso es tan difícil, por la cultura, por esos cambios. Constantemente nos estamos reinventando. Totalmente. Porque estamos siendo. Eso se llama la normalidad. Cuando tú percibes algo, tu cerebro genera una normalidad. Pero si tú cambias la percepción que tienes de la carne porque leíste algo mal, pues vas a cambiar tu nueva normalidad. O sea, vas a generar una nueva realidad. Fíjense que lo que les decía es que cada cerebro crea su propia realidad. Sí, así es. Es totalmente personal, totalmente subjetiva. Parece que estuviéramos en la misma realidad todos, pero no es así. mi cerebro en este momento está generando todo esto que yo estoy viendo, que yo estoy percibiendo, y por eso genera unas emociones y un comportamiento especial. Pero cada cerebro genera su propia realidad. ¿Cuál es la clave para que cada cerebro genere su propia realidad? Que un líder lo debería saber. El pasado. O sea, yo les decía eso, el pasado. La percepción solamente tiene una forma de saber qué percibir, y es lo que le haya pasado antes. El pasado como especie, o sea, como Homo sapiens, somos Homo sapiens, no somos otro tipo de animal, sino Homo sapiens. Entonces llevamos muchos años, cientos de años evolucionando como Homo sapiens. Nuestro pasado cultural, que desafortunadamente tiene mucho que ver, lo que les decía. O sea, un pájaro ve una bandera y no creo que le genere mucho. Nosotros vemos una bandera y nos podemos matar por eso, generar una guerra por eso. Pero lo más importante es nuestro pasado personal. Ese pasado personal es el que hace, por ejemplo, que, no sé, digamos lo que a mí me encante la changua y a Raúl no. O que a mí, ¿sí me entiendes? Es muy personal. Somos Homo sapiens, somos colombianos, pero a mí me gusta y a él no. Entonces, ese pasado personal es el que genera más percepción personal y va a generar pues, la emoción en tu comportamiento y realmente crear tu realidad. Si un líder es capaz de llevar a su equipo a que entienda eso, ¿ves? Si es capaz de llevarlo a que perciban o su empresa o su trabajo o sus clientes de una forma especial, pues va a hacer que, digamos que va a liderar de mejor manera y va a hacer que su equipo crezca y pues funcione mejor. A mí lo que me va quedando de esta charla es que no hay herramienta más poderosa que el autoconocimiento. Biológico y cultural y de historia personal, el autoconocimiento, mire, de verdad que yo, en muchas charlas he dicho, pero cada vez que, bueno, ya llegué a los 40 y todo, cada vez que va pasando el tiempo, digo, autoconocimiento, herramienta de vida para todo. A mí me llegó con el emprendimiento. Eso me ha hecho conocerme, retarme y bueno. Pero oiga, esto se nos va a alargar y creo que acá hay muchos temas. Yo creo que vale la pena que cada uno cierre como con una frase esta charla de hoy de qué es el liderazgo para cada uno, ¿cierto? Y como cuál es esa habilidad que más deberíamos trabajar. Felipe, hágale usted. Pues mira, para mí, el verdadero liderazgo es poder entrar a la incertidumbre sin miedo. O con miedo, o digamos que superar ese miedo. ¿Sí me entiendes? Cuando uno, digamos que de lo que más se queja uno es de las cosas que dejó de hacer normalmente por miedo. O sea, cuando uno se está muriendo, cuando uno, digamos, en un futuro dice, ¿yo por qué no hice esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué hubiera podido pasar? ¿Algo malo? No, seguramente hubiera aprendido, hubiera salido bien las cosas. Entonces, eso no lo haces por incertidumbre, por miedo. El miedo es una emoción muy poderosa porque necesitamos sentir miedo, porque si no sentías miedo te le acercabas a un leopardo y te comía. ¿Ves? Entonces el miedo es muy poderoso. Pero el miedo, lo que te digo, ese miedo biológico es muy diferente al miedo cultural, al miedo de no hacer las cosas, al miedo de no dar una charla porque me da miedo, cómo lo voy a hacer, qué es lo que va a decir, cómo me van a ver desde afuera. Bueno, eso es miedo cultural. Y ese miedo, si eres capaz de traspasarlo, si tu líder te ayuda a que esos miedos, digamos que los hagas conscientes y los puedas traspasar, es perfecto. Entonces, para mí el liderazgo es eso, o sea, que seas capaz de entrar a la incertidumbre para que como dicen, tu zona de confort o tu caja en la que estés se amplíe cada vez más, pues vas a enriquecer mucho, no solo para tu empresa, sino para ti mismo, pues la cultura que tengas y la biología que tengas y el autoconocimiento, como decía Raúl. Buenísimo. Rodrigo. Yo me voy por el lado del conocimiento de las personas, pero realmente y en profundidad. Nosotros podemos conocer técnica, estamos en un mundo hiperconectado, hipertecnologizado, pero finalmente esas son herramientas, porque, y tomo prestada la frase, porque trabajamos para humanos con humanos. Por lo tanto, es eso que yo tengo que conocer realmente como líder. Y no solo como líder, finalmente son las personas, los seres humanos. Pero, como decía hace un rato, creo que aquí el punto importante es no desde un punto de vista más soft, que también te puede ayudar, ok, no, profundamente. Desde cómo duermes, qué comes, entender todo eso va a ayudar a reducir esa incertidumbre. Eso siento de lo que hemos hablado. Yo me quedo con algo muy similar y es
solo sé que nada sé. Como decía por ahí, también me robó la frase. Sí. Y para mí liderazgo es autoconocimiento. Si te conoces, puedes ayudar a todo lo demás. Entonces, oiga, este Mira que tema... lo que dice Raúl, eso es muy bonito digamos, de ser consciente de solo sé que nada sé. Porque nada interesante empieza conociendo algo. Ujú. ¿Sí me entiendes? Nada interesante, si tú ya sabes las cosas, pues no vas a generar una pregunta que te lleve a más conocimiento. Entonces siempre es importante saber qué no conoces y buscar ese... Acuérdense que un líder también tiene que enseñar que no hay que buscar tanto las respuestas, sino hay que empezar a hacer mejores preguntas. Porque Es las que preguntas son las que abren el conocimiento completamente... no debe ser un fin, sino un medio. Bueno, Funciona incluso con la inteligencia artificial. Investigando un poquitillo sobre ChatGPT, la calidad de la respuesta viene de la calidad de la pregunta. Totalmente. Porque si uno hace preguntas así, uno dice, ChatGPT es casi un programa que te responde lo que tú quieres. No, si tú das el contexto correcto, ChatGPT te puede ayudar mucho. Entonces, incluso ahí, la pregunta... mire todos los rackatols que vienen. Inteligencia Calidad pero mire, uno Calidad. alrededor de la pregunta, ¿no? Otro alrededor del conocimiento, como me dijo. Mejor dicho, aquí nos vamos a ir con toda. Entonces, nos vemos pronto en el próximo Rackatols. Chao, chao. Chao.